Se empiezan a poner las cosas interesantes. Hoy ya vamos a ver una herramienta, un comando súper útil dentro de nuestro Power Query. La herramienta o el comando agrupar por. Empezamos. Al lío, vemos la herramienta agrupar por dentro de nuestro Power Query. ¿Y esto de qué se trata? Pues la misma herramienta, su mismo nombre lo dice. Agrupar por datos, ¿vale? Agrupar por algunos datos. Mira. Partiremos de esta tablita, como siempre, lo más sencillito posible para que se entienda, donde tenemos las fechas, tenemos los vendedores, tenemos las zonas, unos artículos, una cantidad vendida de cada uno de estos artículos, por aquí tenemos el precio de cada uno de estos artículos y la cantidad total. Venga, para eso nos vamos ya directamente a cargarlo en nuestro Power Query, tal cual lo hemos ido haciendo en todo el curso. Nos situamos encima de nuestra tabla y nos vamos a ir a la ficha datos y de una tabla o rango y ahí tenemos nuestra, o ahora nos cargará nuestra tabla. Como siempre, nuestro nombre de la tabla se llama TBL, nuestra consulta se llama TBL, porque así se llamaba la tabla dentro de nuestro Excel, lo coge por defecto, y aquí tenemos nuestro primer paso, el paso origen, donde tenemos la función Excel.currentWorkbook. Esto lo iremos viendo poquito a poco. Venga, ¿de qué se trata el tema de agrupar por? Pues fijaros, es una herramienta la cual tenemos aquí en la ficha inicio y aquí tenemos agrupar por. También la tenemos en la ficha transformar y aquí también la tenemos, mira, agrupar por. La podemos usar por uno o por el otro sitio, no hay ningún problema. La herramienta agrupar por lo que hace es, pues eso, agrupar. Lo que vamos a hacer es, mira, voy a intentar no seleccionar en ningún sitio y me voy a ir directamente a la ficha esta, a la ficha transformar, agrupar por. Aquí me va a salir un asistente en el cual, fíjate que lo primero que me dice es agrupar por, especifique la columna por la que quieras realizar la agrupación y la salida deseada. Exactamente, aquí me está diciendo lo que yo tengo que darle a Power Query para que esto funcione. Mira, me dice primero que nada básico y uso avanzado. Vemos primero básico y después vemos el uso avanzado. Zona. ¿Por qué dice zona aquí? Porque yo aquí estaba seleccionando la columna zona, estaba situado, mejor dicho, en la columna zona. Fíjate donde tengo mi celda activa, ¿vale? Yo quiero, vamos a hacer un ejemplo, agrupar por la columna vendedor. Para eso, aquí donde dice zona, yo aquí puedo seleccionar la columna por la cual quiero agrupar. Aquí tengo, fíjate, todas las columnas que tengo en mi tablita las tengo aquí. Entonces le voy a decir por la columna vendedor y ahora lo que me pide el Power Query es la segunda columna. Vamos a darnos cuenta que cuando hacemos una agrupación, todos los datos que no le pongamos en esta configuración van a desaparecer. ¿Qué quiero decir? Pues que aquí voy a mantener solamente la columna vendedor y una segunda columna en la cual pues voy a hacer algún tipo de operación. Fíjate que aquí tengo operación, tengo nuevo nombre de columna porque tengo que ponerle un nombre a la nueva columna, aquí la operación y aquí la columna en la cual quiero hacer esa operación. Yo lo que voy a hacer, por ejemplo, me voy a situar aquí en una operación, fíjate que tengo varias opciones, ¿no? Suma, promedio, mediana, mínimo, máximo, recuento, contar filas distintas y todas las filas. Yo voy a hacer, por ejemplo, una suma. ¿Y una suma de qué la vamos a hacer? Pues la voy a hacer de la columna total, porque aquí tengo números, ¿no? Tengo valores numéricos. Podría hacerlo por precio, aunque no tendría mucho sentido. Y sí que tendría un sentido por la columna cantidad. Podríamos contar de esta manera, si hago una suma por la columna cantidad, contaríamos los artículos que se han vendido totales. Vale, bueno, en este caso vamos a hacer una suma por la columna total. Entonces vengo aquí y le doy la columna total. Fíjate, hacemos la operación una suma por la columna total. Y a esta operación me la va a poner en una columna que le voy a tener que poner un nombre. Yo le voy a poner, por ejemplo, suma total, ¿vale? Para que sea, o que se entienda. Perfecto, tal cual está, recordamos, columna vendedor, agrupamos por el vendedor, agregamos una nueva columna que se llamará suma total, hacemos una suma y de la columna total le doy aceptar y esto es lo que me devuelve esta operación. Me devuelve la columna vendedor con sus valores únicos, fíjate que los tengo únicos. Si yo me voy al paso anterior, aquí en el vendedor tenía un montón de valores, pues digamos repetidos, un montón de vendedores repetidos.
en filas agrupadas, en este paso que me ha hecho, los tengo únicos y una segunda columna donde dice suma del total y la suma de cada uno de estos vendedores. Me voy a ir a la tuerquecita para que se entienda otra vez mejor el cuadrito tal cual se lo hemos dado. Hemos ido por la parte del básico, hemos agrupado por el vendedor, por eso tenemos aquí la columna del vendedor, y hemos creado una nueva columna, fíjate que dice nuevo nombre de la columna, que le hemos dicho suma del total, hemos hecho una suma de la columna total, y ahí tenemos nuestra suma de la columna total por cada uno de los vendedores. Perfecto. Ya hemos visto que aquí podemos hacer más operaciones. Por ejemplo, tenemos promedio, tenemos la mediana, tenemos el mínimo, el máximo, un recuento de filas. Incluso podríamos contar las filas distintas. Voy a darle aquí, simplemente voy a darle aquí y fíjate que la columna ya no me pide ninguna columna porque, bueno, aquí estamos contando filas distintas. Le voy a aceptar y pum, ahí tenemos las filas distintas que tenemos en cada uno de estos vendedores. Me voy otra vez a la tuerquecita. Voy a subir esto y vemos ahora un comportamiento del cual es bastante interesante dentro de Power Query. Aquí tenemos lo que hemos dicho, la suma, promedio, la mediana, esto todos son operaciones de agregación, las cuales pues vamos a hacer algún tipo de operación que me va a devolver un número, pero aquí al final tenemos una opción que dice todas las filas. Esto es súper interesante, sobre todo cuando haces operaciones ya más avanzadas dentro de Power Query. Fíjate que yo le voy a dar esta opción, todas las filas. Tampoco me da ninguna opción de columna, ya que, bueno, aquí vamos a trabajar por todas las filas. Ojo, estamos trabajando por el paso origen, no por el paso que tenemos aquí. Y esto lo que me va a crear es una tablita pequeñita, digamos, o allí comprimida en la celda de todas las filas de cada uno de los vendedores. Para eso, o yo por esto, le voy a dar en el nombre de la columna, pues por ejemplo, tablas, ¿vale? Ahora vemos con más detalle al darle aceptar. Fíjate que me ha puesto lo mismo, columna vendedor, con todos los vendedores únicos, y aquí tengo esas tablitas de las cuales estaba hablando. Aquí yo si le doy aquí a la parte en blanco, fíjate que toda la celda tiene aquí el nombre de tabla, ¿no? De table, en el cual cuando yo me pongo encima, esto se pone la manita, ¿vale? En cambio, si yo me sitúo por aquí en la parte en blanco y le doy, aquí abajo me sale la tabla que tengo dentro de esta celdita. ¿Y qué tengo? Pues todas las filas a las cuales corresponden al vendedor Roberto. Fíjate, me sitúo aquí, Roberto, pues aquí tengo solamente el vendedor Roberto, todas las filas. Vengo aquí y tengo el vendedor Albert, todas las filas. Vengo aquí y tengo todas las filas del vendedor Carmen. Esto es lo que hemos hecho. A partir de aquí tú puedes hacer operaciones, eso sí, con lenguaje M dentro de estas mini tablitas, ¿vale? Esto ya lo iremos viendo más adelante, solamente te lo he mostrado para que veas que esto se puede hacer. Vale, tal cual está, voy a quitar el paso y vamos a empezar desde el inicio otra vez. Y vamos a irnos por la parte ahora del uso avanzado. Seleccionaré, por ejemplo, la columna vendedor, por seleccionar alguna. Me voy a la ficha transformar y a agrupar por. Aquí tenemos, como hemos dicho antes, la parte básica y el uso avanzado. A ver, no es que sea ningún super uso avanzado. Esto simplemente lo que hace es permitirnos dar más columnas a la agrupación. Por ejemplo, uso avanzado. Fíjate que de momento aquí tengo el vendedor y aquí tengo lo mismo que antes, el recuento de filas tal y cual. Esto lo que me permite es, fíjate, aquí tenemos un botoncito que dice agregar agrupación y aquí dice agregar agregación. Entonces, vamos a agrupar por la columna vendedor y quiero agrupar, por ejemplo, por la columna zona. Pues vengo aquí y ahora le digo agregar agrupación. Y me sale otro cuadrito en el cual yo puedo decir aquí, pues por ejemplo, por la columna zona. Ya tenemos por vendedor y columna zona. ¿Quiero agrupar por el artículo? Pues vengo aquí y le digo agregar agrupación y le doy la columna artículo, ¿vale? Podríamos ir aquí añadiendo datos. Este es el artículo, yo para el ejemplo simplemente lo voy a quitar, le voy a decir eliminar para que no hacer, simplemente para hacerlo más sencillito, para que se entienda. Vamos a hacer una primera columna. Recordamos primero que nada que cuando nosotros damos la columna vendedor y la columna zona, nosotros vamos a mantener la columna vendedor y la columna zona, y esto nos hará una combinación de todos los Robertos con la columna norte, todos los Robertos con la columna sur, con la columna este y con la columna oeste. Vale.
Tenemos las dos primeras columnas. ¿Qué vamos a agregar? ¿Qué vamos a añadir a partir de aquí? Pues yo quiero, por ejemplo, hacer la suma del total, igual que antes. Pues entonces en el nombre pondremos suma del total. Y en el recuento de filas, pues bueno, en el recuento de filas no, en la operación le voy a decir que quiero hacer una suma. ¿Y una suma de qué? De la columna total. Perfecto. Esto me va a devolver la suma de la columna total según estos dos datos, según el vendedor y la zona. Pero aún mejor, podemos añadirle otra columna, agregar agregación. Le doy este botoncito y ahora, por ejemplo, podríamos pues contar la cantidad de artículos que se han vendido por la columna vendedor y por la columna zona. Para eso, pues simplemente, bueno, en el nombre de la columna le voy a poner, por ejemplo, número de artículos, podría ser artículos o número de artículos vendidos, bueno, es igual. Recuento, no, yo quiero hacer una suma, en este caso, ¿vale? Tenemos varias opciones, pero bueno, para lo que voy a hacer es simplemente una suma y la suma de la columna cantidad. Me voy a con una cantidad y bueno, como aquí arriba, aquí podemos seguir añadiendo agrupaciones, ¿vale? Le doy a aceptar y ahora me devuelve 4 columnas, la columna vendedor, la columna zona, la suma del total y la suma o el número de artículos. Mira, me voy a ir a la turquecita, que así es como vemos nuestra configuración y qué es lo que nos ha extraído. Yo he dicho que agrupe por la columna vendedor, ahí tenemos la columna vendedor. Le he dicho que agrupe por la columna zona, ahí tenemos la columna zona. Le he dicho que me haga una suma de la columna total, pues aquí tenemos la suma de la columna total y por cada uno de estos vendedores y zonas. Y aquí tengo la suma de la cantidad, pues aquí tengo la suma de la cantidad de cada uno de los artículos por vendedor y zona. Fíjate que aquí lo que me hace es Roberto Norte, por aquí si voy bajando tengo Roberto Sur, y si voy bajando por aquí, pues debería tener algún que otro Roberto, que ahora, a ver, voy a cancelar esto. Voy a bajar por aquí y tendríamos que tener algún Roberto que no lo veo. Aquí tenemos otro Roberto del Este. Vale. Bueno, simplemente hace esto. Nos añade agrupaciones y a esas agrupaciones le podemos ir haciendo algún tipo de operación. Entonces, acabamos de ver realmente cómo funciona la herramienta agrupar, la cual nos ayuda muchísimo. Esto, como siempre, podemos irnos a la ficha inicio, cerrar y cargar en. Le vamos a decir que lo queremos cargar en un uniforme de tabla, en una hoja de cálculo existente y la posición, por ejemplo, va a ser aquí, aceptar, y ahí tendremos ahora nuestra agrupación por los datos que le hemos dicho. Fácil, ¿verdad? Hasta la próxima.